La mitad de la población mundial no tiene acceso a una herramienta tan clave para enfrentar cualquier pandemia, y no me refiero a una vacuna, sino a agua potable y baño, alcantarillado. Son 4.200 millones de personas en todo el mundo. Mientras el resto del planeta piensa cómo conseguir vacunas, ellos no tienen cómo lavarse las manos, y muchos, en medio del hacinamiento, tampoco podrían mantener la distancia física. Esta injusticia y otras, como el difícil acceso de los países pobres a las vacunas contra el COVID, es además poco efectivo y una amenaza, aunque se nieguen a verla, para los países más ricos. Porque a menos que cierren las fronteras por siempre, no basta con asegurar un stock de inyecciones para los connacionales, porque las medidas sanitarias van a seguir siendo necesarias hasta lograr la inmunidad de grupo mundial, y porque no sabemos cuánto tiempo nos va a mantener a salvo una vacuna que requiere además 2 dosis. Y mientras en América Latina tenemos menos dinero, pero más tiempo a favor, un reflejo del futuro que nos muestra Europa y del cual podemos aprender. Mientras la mitad del continente europeo teme una tercera ola, la otra mitad aún no logra salir de la segunda. Podemos aprender de sus éxitos y de sus fracasos. Que si bajamos la guardia, el verano puede ser desastroso. Que no es solo la segunda, sino la tercera ola la que nos acecha, y que si unimos fuerzas estamos todos más seguros. En Europa, como en otros lugares, los disímiles liderazgos afloran en la lucha contra el coronavirus. Mientras Merkel apuesta por la sobriedad y el camino común, Brexit de por medio, Boris Johnson solo quiere llegar antes, aunque sabemos que llegar antes no siempre es llegar mejor. ¿Qué efectos políticos tiene esta pandemia y la lucha por una vacuna? Entre nacionalismos y alianzas comienza Conexión Global. Bueno, y justamente queremos profundizar en la realidad de cada país europeo. ¿Cómo han afrontado esta segunda y hasta tercera ola? Nos lo cuenta en su nota Jacinta Molina. Será un fin de año distinto en Europa. Lejos de las calles llenas de turistas, ahora se ven así, prácticamente vacías en países como Francia, que volvió esta semana al toque de queda. Son varias las naciones de ese continente que han endurecido las restricciones de cara a las celebraciones de fin de año, todo por intentar controlar una segunda y hasta una tercera ola de contagios, y algunos gobernantes incluso han recurrido a una emotividad pocas veces vista para apelar al autocuidado de sus compatriotas. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y luego es nuestra última Navidad con nuestros abuelos, entonces algo habremos hecho mal. Un discurso que pasará a la historia, pero no solo porque fue la última vez que Angela Merkel presentó un presupuesto ante el Parlamento alemán, sino por la forma en que se refirió a la pandemia, en momentos que Alemania registra récords de fallecidos por COVID-19, informando este miércoles casi 1.000 nuevos decesos. Estamos viviendo una situación en la que enfrentamos desafíos que Alemania jamás ha enfrentado antes. Pese a sus palabras y popularidad, Alemania ha vivido varias protestas contra las restricciones, al igual que Francia, España e Italia, que también han visto en sus calles manifestaciones contra estas medidas, alegando problemas económicos. Y hasta el primer ministro holandés Mark Rutte debió escuchar una mientras anunciaba por televisión un confinamiento total hasta el 19 de enero. No estamos lidiando con una gripe inocente, que es lo que algunos creen, como esta gente que está afuera manifestándose. Estamos lidiando con un virus que puede golpear fuerte a cualquiera. Y las fiestas de fin de año es lo que ahora más preocupa, ya sea por las pérdidas del comercio o porque podrían provocar grandes aglomeraciones. No podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Mientras Reino Unido ha optado por relajar parte de esas medidas para la Navidad, este miércoles la ciudad de Londres tuvo que volver al confinamiento extremo, cerrando bares y restaurantes nuevamente. Así es como superaremos este virus, con vacunas, testeo comunitario y niveles de restricciones más severos. La gran esperanza por ahora es contar pronto con una vacuna. Si bien Reino Unido ya inició el proceso de vacunación, la Unión Europea anunció que adelantó la reunión en la que busca aprobar la inyección de Pfizer para el próximo 21 de diciembre, por lo que la vacunación podría comenzar pronto en esos 27 países. Bueno, Alemania es un país, es un caso donde hay un liderazgo que nos ayuda muchísimo a entender cómo se lucha contra el COVID, las consecuencias políticas además, con Angela Merkel, y para eso tenemos una invitada de lujo. Me refiero a Jenny Pérez, que es periodista además y presentadora de la cadena alemana Deutsche Welle.
Jenny, un agrado y un honor tenerte invitada. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Mónica, el agrado es mío, el placer es mío y también el honor. Saludos desde Berlín. Bueno, quiero preguntarte primero que nos ayudes a entender a los chilenos en qué está Alemania, en qué momento de la pandemia están, cómo están viviendo esta ya segunda y mirando casi una tercera ola. Correcto, es la segunda ola, la situación está bastante mala, aún no es desesperada. Por eso que a contar de hoy el gobierno alemán a nivel federal decreta un cierre mayor de toda la vida pública a contar de hoy día hasta el próximo 10 de enero. No es un cierre total porque es un confinamiento al que no están obligados los ciudadanos, o sea, podemos salir de nuestras casas, podemos salir a pasear, incluso se permiten viajes, pero lo que se cerró fue toda la actividad comercial. No esencial. La no esencial, es decir, que los supermercados, las droguerías, las farmacias siguen abiertas, también las panaderías, que es algo esencial para los alemanes. Pero claro, el colegio, por ejemplo, cuando hay algunos titulares que dicen que los colegios se cerraron, no, en realidad se adelantaron 3 días las vacaciones de colegios y de las guarderías, pero esa es la situación. Hay prohibición de consumir alcohol en la vía pública y algo que les dolió mucho a los alemanes, para estas navidades no van a poder juntarse más de 5 personas bajo un techo de 2 familias distintas. Lo que supone un desafío muy grande, porque las familias generalmente se encuentran en Navidad en distintas partes de Alemania para juntarse con la abuela, con el abuelo, con los padres, los hijos. Entonces es una situación bien triste. Para terminar, se prohíbe la pirotecnia, es algo que le duele a todos los alemanes porque tiene que ver con la tradición de Silvestre, que es la noche, ¿no?, de Año Nuevo. No se pueden comprar, ni se pueden reventar los cohetes tampoco, porque eso supone quizás más personas heridas y llegar a una situación complicada. Los hospitales, que dicho sea de paso, están hasta el 83% de la capacidad, ellos según la Federación de Medicina Intensiva. Mónica, para cerrar, 952 fallecidos en las últimas 24 horas, más de 27.000 infectados, son cifras que Alemania no conocía hasta ahora y realmente duelen. Ahora, quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores de Angela Merkel en el manejo de la pandemia? ¿Cómo se entiende y cómo se explica la segunda ola? Y llama muchísimo la atención la repercusión que tienen no solo en Alemania, sino en todo el mundo, los discursos de Angela Merkel y cómo ha apostado capital político en esta ocasión, como en el pasado lo ha hecho con otros temas, por ejemplo, los refugiados y también los inmigrantes. Entonces quiero pedirte tu evaluación del trabajo del gobierno. A ver, hay decisiones a nivel político que dependen del gobierno federal y decisiones como el manejo de una pandemia que depende de cada uno de los estados federados alemanes. Lo que quiero decir es que no hay que olvidar que Alemania no tiene un sistema presidencial, sino un sistema parlamentario federado. Es decir, que muchas de las decisiones tenían que pasar por los presidentes de los Länder, y allí fue donde hubo un gran error de cálculo político desde mi punto de vista, porque la canciller siempre estuvo por poner más medidas. Algunos de los estados federados, como el de Baviera, uno de los más afectados también, estaban pidiendo hace rato que se saliera de ese confinamiento light para ser uno más decidido, como el que comenzó ahora en Alemania, pero habían otras Bundesländer, por ejemplo, como el de Nordrhein-Westfalen, que decían que no, que se estaba todo muy bien y que era innecesario, que había que pensar en la economía. Entonces, precisamente esos estados son los que ahora están copados de sus niveles de hospitalización prácticamente, y claro, ahora realmente cuesta mucho a las autoridades alemanas poder retroceder o aplanar esa curva. Entonces hay que entender de que desde mi punto de vista no hay un costo político que pague Angela Merkel al interior de Alemania, sino que tiene que ver más bien con este tira y afloja que hubo con los presidentes de los distintos estados federados alemanes, que ellos sí están identificados en la prensa como quienes no apostaron, digamos, por medidas razonables que venían, digamos, recomendadas desde ya hace semanas. Dicen, se tomaron mucho tiempo, se tardaron 3 semanas en tomar medidas, lo que no perdió Francia, por ejemplo, y por eso es que hemos llegado a esta situación, pero no se observa un costo político interno para la canciller Angela Merkel. Hay otras cosas también, en todo caso, hay que considerar que, además de ese federalismo alemán que él te contaba, también están los movimientos negacionistas, seguramente ustedes han visto. Justamente quería preguntarte eso, Jenny. Quería preguntarte eso porque vemos además una canciller, claro, es que en canciller en Chile sería el ministro de Relaciones Exteriores, pero vemos en el fondo una líder como Angela Merkel que tiene que enfrentar, aparte de lo que tú decías, una estructura política federada y por lo tanto poderes locales también que pueden decidir en contraposición con el gobierno federal y entre sí también.
Pero quiero preguntarte, porque además se enfrenta a una extrema derecha y a sectores negacionistas, lo hemos visto en otros países también, de extrema derecha, que niegan que esto sea algo grave, incluso algunos niegan la existencia misma del COVID. Y quiero preguntarte eso en el contexto de una canciller que va a enfrentar en su partido, la CDU, elecciones para quien la sucede como líder de esta agrupación en enero, de manera virtual a todo esto, y luego ella en septiembre se va. Entonces, la pregunta es cómo van enfrentándose políticamente también las politizaciones de una pandemia en el contexto además de un liderazgo que va de salida. Pues en primer lugar, a ver, el partido Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha o de ultra que está sentado en el Bundestag, ha tratado de capitalizar políticamente el descontento de los negacionistas, pero en realidad los negacionistas no tienen bandera política, lo que sí que han llamado a las calles, pero en términos de encuesta, AfD, que tenía incluso tuvo hace 2 años 20% de apoyo ciudadano, que era una cosa realmente digamos, no, histórica, por así decirlo, en un país como Alemania, ahora tienen un 7%, o sea, la pandemia realmente demostró la confianza que tienen los alemanes en el liderazgo, la gobernanza tradicional. O sea, no, ellos han tratado de entender esa situación. Incluso veíamos hace 2 semanas al presidente del AfD diciendo, por favor, no llamemos a discursos agresivos porque esto no nos está dando rédito político. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de la canciller, se dice que la pandemia es su última lucha, así lo han titulado varios medios, incluso Economist o Der Spiegel, por ejemplo. Sí, probablemente, porque ella ya ha dicho que no va a seguir en política, ni siquiera en la política europea, pero este país también es un país que se gobierna siempre por coaliciones políticas. Entonces, si el próximo canciller va a ser de la CDU, eso no lo sabemos, va a depender de los votos en primer lugar y de cómo se conformen esas coaliciones. Todavía muchos de los analistas políticos están perdidos si van a ser los verdes con el SPD, por ejemplo, o si la CDU va a volver a hacer la gran coalición con la SPD, por ejemplo, y de ahí va a salir el nuevo canciller del partido más votado. Eso todavía nadie realmente se atreve, Mónica, a decir cómo va a ser el liderazgo post-Merkel. Perfecto, claro. Hoy día la CDU, estamos hablando de una centroderecha unida con los socialdemócratas en este gobierno de coalición. Jenny, tú que eres chilena, que conoces nuestra realidad, me gustaría que le explicaras a la gente cómo ha sido, por un lado, el apoyo económico fuertísimo que le ha dado a la gente de manera casi universal el gobierno, un gobierno que tiene evidentemente mucho más plata que Chile, pero que lo ha hecho de manera generalizada, con bajos índices de mortalidad en comparación con otros países, y cómo es también ese sistema de salud alemán, para que se lo expliques al público chileno, qué fortalezas ha tenido que ha permitido eso, y por otro lado el apoyo económico también, porque aquí se mezcla una crisis sanitaria con una crisis social y económica. Claro, en primer lugar a mí me cuesta mucho y lo hago con mucho respeto y reserva también tomar el ejemplo de un país tan rico como Alemania, porque este es el país además más grande, reserva a nivel mundial, pero respondiendo a tu pregunta, ese es un sistema que tiene una constitución socialista desde las posguerras, es decir, aquí la educación y la salud están garantizados para todos. Desde ese punto de vista, claro, hemos visto a Alemania reaccionar quizás como pocos países en el mundo y quizás el único en Europa que ha ofrecido, digamos, tantas garantías a la gente. Aquí la gente está pidiendo ayudas digamos, directas en dinero. Cuando son despedidas, por ejemplo, no hay nadie que hasta ahora se haya quedado sin ayuda, y eso permite, digamos, también de que Alemania, en el hecho, es el motor de la economía de la Unión Europea, que guardó mucho dinero durante la eurocrisis. Y en esta época tiene suficiente, y lo ha hecho también, porque también para esto tiene que haber, Mónica, en todas partes voluntad política, porque cada gobierno va con lo que tiene, cada gobierno y presidente va con las habilidades que tiene, pero también hay que primero evaluar la situación social, hay que entender la situación de necesidad que tiene la gente y también ver la voluntad política suficiente de dónde sacar para poner. Yo creo que en eso la canciller en ningún momento dudó. Han estado fortaleciendo el sector de la cultura, el sector de los medios de comunicación, Deutsche Welle, por ejemplo, en un canal en donde yo trabajo, que es el canal público alemán. O sea, nada se ha dejado al descubierto. Se lo puede permitir, está claro, pero también es verdad que cada gobierno tiene que ir con lo que tiene, con las arcas que tiene, pero nunca dejando, digamos, al olvido a la gente que más los necesita, en este caso, los que no pueden permitirse una cuarentena o los que no pueden permitirse comer cuando no tienen más trabajo. Y cerrando, el sistema de salud.
cuáles han sido las fortalezas de este sistema de salud. Lo sabemos, en un contexto de un país muchísimo más rico, de los más ricos del mundo, evidentemente, una potencia exportadora en Europa, pero que, como tú decías, no basta tener los recursos, hay que estar decididos a usarlo. No basta tener la idea de un buen sistema de salud, hay que saber implementarlo. ¿Cómo es, brevemente, para cerrar, el sistema de salud alemán? Yo creo que el sistema de salud alemán está siendo también sometido a una fuerte prueba. Te comentaba al comienzo de esta conversación que tiene un 80% de las camas intensivas ocupadas. Sin embargo, hasta ahora nadie se queda sin atención. Yo creo que la principal prueba, Mónica, la va a pasar ahora el tema de la vacuna, que por ejemplo la Pfizer, BioNTech, que es, curiosamente te voy a contar a ti, esto es algo que se acaba de aprobar hoy día en Chile, tengo entendido. La aprobó Estados Unidos, la aprobó Reino Unido, Canadá, pero en Alemania todavía no se usa. Y fíjate que BioNTech, que es la es alemán. El desarrollador es alemán. Te puedes preguntar por qué, porque también aquí hay mucha, se respetan mucho las distintas voces políticas, y por un lado hay quienes dicen vamos a hacer los conejillos de India, segundo dicen acá hay gato encerrado porque si no quieren, hay conflictos de intereses o quieren. Y tienen que esperar la coordinación europea además. Además, lo más importante es el buen punto, veo que está súper bien informada, tienen que esperar necesariamente lo que dice este organismo europeo, porque Alemania está en el liderazgo europeo, estaría muy mal visto que empezara a vacunar por su parte. Entonces, allí es donde la autoridad alemana sanitaria se ha demorado mucho, la europea, porque ellos quieren, primero han criticado la velocidad con que las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, han aprobado esta vacuna, la Pfizer BioNTech, por ejemplo, la Moderna. Ellos se están tomando más tiempo para evaluar cada uno de los desarrolladores entre estos proyectos que te he mencionado y bueno, se está tomando mucho tiempo. Alemania, a todo esto el ministro Jens Spahn les metió mucha presión diciendo no podemos seguir esperando para la vacuna, y parece que el próximo lunes va a haber una luz verde como la que ha habido hoy en Chile para que comiencen a vacunar a más tardar el 23 de diciembre. O sea, esa va a ser, son 2.700 millones de euros que Alemania y todos los países de Europa han liberado para que nadie se quede sin la vacuna, y claro, van a haber escalafones y también personas especiales, digamos, que van a comenzar a recibir la vacuna como en todas partes, pero eso es como un acuerdo a nivel europeo del que Alemania tampoco se ha salido, por supuesto. Muy interesante porque podría salirse, pero el trabajo conjunto de decir compramos todos juntos, tenemos una mejor disposición y según las necesidades también de la población. El tema de la solidaridad por un lado y el tema del poder de compra, que es más fuerte cuando son todos los países juntos que cada uno por separado. Jenny, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que cuando vengas a Chile nos podamos conocer en persona. Así es que un privilegio y felicitaciones por el trabajo que haces en la Deutsche Welle. Lo mismo digo, Mónica, el gusto ha sido mío. Muchas gracias por la invitación y espero conocerte en persona también. Sería para mí un honor. Un gran abrazo hasta Chile y abrazo al equipo también. Chao. Revisemos un panorama de la cantidad de fallecidos y de infectados a nivel mundial de algunos países de Europa, comparándolos con Estados Unidos. Además, bueno, claramente el mayor número de infectados se encuentra en Estados Unidos con 16.725.319. Luego, el segundo país de los que estamos comparando con mayor cantidad de infectados es Francia, con 2.447.458. Estamos centrándonos en la segunda ola europea y en Estados Unidos. Bueno, luego viene después de Francia, si estamos hablando de Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre esos 6 países, habría que decir que el tercero con mayor cantidad de casos es Reino Unido, con 1.893.436. Y Alemania, dentro de esos países, es el que está un poquito más atrás, afortunadamente para ellos, y por las razones que además hemos ido señalando en el programa. Veamos la cantidad de muertes. Claramente Estados Unidos, obviamente que además es un país con muchísima más población que otros que estamos comparando. Así estamos hablando de números totales y entendiendo que la población de Estados Unidos es muchísimo mayor, evidentemente, 340 millones aproximadamente. Y ahí tenemos entonces 303.948 fallecidos. Ustedes me dicen, comparemos con Alemania. Claro, Alemania tiene 23.605, pero estamos hablando de 80 y tantos millones de habitantes. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, en términos porcentuales, la tasa de mortalidad en Alemania es mucho más baja que la de Estados Unidos. Bueno, y después de Estados Unidos habría que decir que dentro de las naciones que estamos comparando en términos absolutos, Italia es el país que tiene mayor cantidad de fallecidos de los que estamos mencionando, con 65.857. Y una cosa muy importante
¿Qué pasa con el calendario de vacunación? Lo que se espera, esta es la teoría, lo que se espera, bueno, en diciembre ya comenzó en Estados Unidos, al igual que lo vimos en Reino Unido, que hizo mucho alarde que estaban fuera de la Unión Europea en la práctica, por lo tanto podían saltarse algunas regulaciones, y en general todo el resto, tanto Alemania, Italia, España, Francia, las mismas fechas, lo cual es evidente porque se trata de países de la Unión Europea y por lo tanto han decidido comprar juntos y vacunar juntos y repartirse según la cantidad de población las dosis que han asegurado. Queremos tener la mirada experta sanitaria y para eso nos vamos a trasladar hasta Madrid con José Antonio López Guerrero, que es director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Hola, muy buenas, encantado. Me gustaría que nos ayudaras a describirle al público que te está viendo cuál es el momento de la epidemia que está viviendo Europa. Tal vez habría que dividir los territorios porque no son iguales todas las realidades. Sí, la verdad es que estamos claramente en un segundo tsunami europeo y bueno, la verdad es que la guerra contra el virus está diversificándose según, como acabas de comentar, los países. Concretamente, en el mío, en España, empezamos en esta segunda ola un mes antes que en el resto de Europa y ahora, bueno, pues llevamos un par de semanas quizás doblegando la curva, pero peligrosamente en un equilibrio muy inestable. Que ahora en los últimos días esa curva está otra vez alcanzando un valle con el peligro de, como vimos en Estados Unidos 3 semanas después del Día de Acción de Gracias, con el peligro de que los puentes y las fiestas que hemos tenido semanas atrás den al traste con ese descenso optimista. En el resto de Europa, claramente el tsunami pandémico está azotando incluso con más fuerza que durante la primera ola en marzo y abril. Y como experto en temas sanitarios y de virología, quisiera preguntarte ¿a qué se puede atribuir esta segunda ola? ¿Era inevitable? ¿Tuvo que ver un relajamiento en el verano? ¿Distintas normas en distintos países? ¿A qué se puede entender? Primero, que se produzca y que se produzca con esta fuerza además. Pues bueno, no sé si aprendimos algo o no de la otra gran pandemia del pasado siglo, la mal llamada gripe española de 1918, donde la segunda ola, meses después de haber doblegado una primera muy luctuosa, pues se cobró más vidas incluso que la primera. Como bien comentas, el equilibrio entre el control de la pandemia y la ventaja del virus sobre la población es un equilibrio muy inestable. Cada país ha estado realizando la guerra contra el virus de una forma personal, no ha habido una coordinación europea integral y no hay una causa única ni tampoco se conocen todas las causas, porque ¿a qué atribuir que Alemania, por ejemplo, durante la primera ola tuviera muy poquitos casos, fuera el espejo donde nos mirábamos todos los europeos? Italia fue uno de los focos pandémicos más duro, más negro de la primera ola, pero después se recuperó y pasó a ser el ejemplo de cómo hacer las cosas de control bien, y ahora vuelven a estar con más de 800 casos diarios. Yo creo que ha actuado un poco el virus. Algunos virólogos empezamos a comentar que el virus tiene su propio ciclo de pandémico de varias olas con una subida más o menos brusca y un descenso. Independientemente de las medidas que tomemos contra él, lo único que podemos hacer es estar preparado, intentar evitar la transmisión del virus lo más posible. Nos hemos relajado, como bien has comentado, tienes razón, y en Europa el uso drástico de la mascarilla, por ejemplo, no ha sido un elemento importante hasta hace poco, y no lo sé, no desconocemos todos los datos que hace que un país con medidas muy parecidas hayan pasado de 20, 30 casos por 100.000 habitantes a más de 200 y con más de 300, 400 y en el caso de Alemania y Italia más de 800 muertos diarios. Sí. Viene el proceso de vacunación y ahí sí la Unión Europea ha decidido usar la coordinación como estrategia, comprar todos juntos vacunas, distribuirlos de acuerdo a la población. Eso parece algo positivo.
porque el poder que tienen juntos es mucho mayor que el que tendrían separados, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se hace es, para aprender también desde acá, ¿qué va a pasar cuando realmente, para que nos ayudes como a reforzar la idea de que son 2 dosis, no quedas inmune de inmediato, cuánta gente tiene que estar además inoculada para en el fondo sentir que realmente hay alguna protección distinta con la vacuna? Sí, lo primero que debemos decir es que no debemos relajarnos, incluso con la vacuna ya en la población. Efectivamente, como comentas, son 2 dosis. La inmunidad final debería empezar a producirse un par de semanas después de la segunda dosis. Y a pesar de eso todavía se desconoce mucho sobre los efectos de protección, cuánto va a durar la protección, si las personas con la vacuna, que eso sí se ha demostrado, no van a tener síntomas en caso de infectarse o sintomatología muy leve, pero no está muy claro que se pueda o no diseminar el virus incluso entre personas vacunadas. Por lo tanto, todavía prudencia, nos queda todavía un largo camino para salir del túnel. Y en cuanto al porcentaje de vacunados para alcanzar la deseada inmunidad grupal o inmunidad de rebaño en todo el mundo, tampoco es una cifra que se conozca del todo, es un virus respiratorio. Se habla en torno al 60-70%, aunque también otros datos, otras publicaciones bajan esa cifra hasta cerca del 50%. En cualquier caso, una cifra todavía muy lejos de las cifras actuales. En Europa estamos por debajo del 10% de la población europea ya vacunada, inmunizada. Inmunizada, sí. Ahora, muy importante lo que tú decías, sabemos que la vacuna en un 90-95% impide que alguien tenga los síntomas de la enfermedad, pero no sabemos todavía ni cuánto dura la inmunidad, ni tampoco sabemos si es que, a pesar de no tener los síntomas, de no enfermarnos, no seguimos aún vacunados transmitiendo la enfermedad a otros y a otros que pueden justamente que no estén vacunados. Quiero preguntarte otro tema relevante. Se ha hablado de esta nueva cepa o nueva mutación en Inglaterra del virus. Sabemos que los virus mutan, tú me lo has enseñado, José Antonio, en otras conversaciones, pero la pregunta es, ¿cuándo es preocupante o no? ¿Este es, por ejemplo, una mutación que lo haga más capaz de transmitirse al virus o no, inmune a las vacunas o no? Quiero preguntarte sobre esa preocupación que existe con lo que se ha detectado en Inglaterra. Sí, y como creo que ya lo comentamos en otra ocasión, este virus es un virus de ARN como material genético. Todos los virus de ARN mutan mucho más que los virus de ADN, pero este virus, la familia Coronaviridae, la familia de los coronavirus, es un virus tan complejo y tan grande como material ARN que no se puede permitir el lujo de mutar mucho. Por lo tanto, tiene mecanismos de control él mismo interno, unas enzimas que protegen esas mutaciones para no mutar. Aún así, como todos los virus, tiene una deriva genética, una mutación paulatina, pero no parece, es bastante lenta. No parece que sea preocupante de momento a efectos de tener que diseñar nuevas vacunas. Aunque también hay que decir que los cassettes ya de vacuna preelaborados, por así decirlo, serían fácilmente actualizables en caso de que esa deriva genética del virus lo hiciera ya insensible a la vacuna. Lo normal en la evolución vírica que se conoce en la historia de las infecciones es que el virus tiende a adaptarse al hospedador perdiendo virulencia. Lo que se ha visto en Inglaterra y se ha visto también con otras cepas, con la mutación D614, G614D, es que, al menos en modelos animales, sí parece que el virus se transmite más. En cultivos celulares, en el laboratorio, parece que el virus se multiplica más, pero en ningún caso se ha traducido en una mayor virulencia. Eso es algo que entra dentro de lo plausible en la evolución de los virus. Adaptarse a nosotros de forma que le sea a él más fácil transmitirse, al mismo tiempo que va perdiendo virulencia. Al virus no le interesa causar graves estragos, sino sobrevivir, es un parásito en el fondo, obligado, claro, sino efectivamente. Sobrevivir en el entorno en que pueda hacerlo. Para cerrar, 2 preguntas. La primera, brevemente, ¿cuánto ha cuestionado o ha realzado los sistemas sanitarios diferentes que existen en Europa? ¿Cuáles modelos de sistemas sanitarios han sido, dirías tú, los más exitosos para enfrentar esta pandemia?
No tengo muy claro si he entendido la pregunta, si es los sistemas de enfrentarse al virus con el sistema sueco de... Los sistemas sanitarios. Hay distintos modelos sanitarios, más privados, más públicos, según cada país. ¿Qué sistema sanitario dirías tú que ha demostrado que frente a una pandemia funciona mejor, más solidariamente y mejor? Pues desde luego aquel que refuerce desde el principio lo que es la llave de entrada al sistema sanitario y hospitalario de un país, es decir, la sanidad pública, sobre todo la sanidad primaria. La sanidad primaria tiene que ser el refuerzo que por desgracia en España no ha calado entre nuestros gobernantes ese mensaje. Y eso es una de las claves también de que el virus se haya dispersado, porque al colapsar los hospitales por fallar la sanidad primaria, se consigue muy mala trazabilidad del virus, no se consigue realmente hacer esos rastreos que se querían hacer, que también es algo que habría que reforzar, y al final bloqueamos un sistema sanitario con unos recursos que no podemos dedicar ni siquiera a otras patologías, a otros pacientes, y eso lo que ha conllevado es que al menos en España la curva de muertos, lo que se llama el MOMO, la monitorización de mortalidad, es decir, el exceso de muertes de un año con respecto a otros años, se haya disparado por culpa del virus, pero también por culpa indirectamente de pacientes que no han podido ser atendidos de otras patologías. Por lo tanto, la sanidad primaria es la clave, el refuerzo, la clave del éxito de un país, principalmente reforzando la sanidad pública, pero también podría conseguirse un efecto parecido con la sanidad primaria. Para cerrar, José Antonio, si tuvieras que darnos 1 o 2 consejos a los países que vamos a vivir esa segunda ola y que tenemos la fortuna de poder mirar una película que ya está ocurriendo en otros lugares, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, pues el consejo que yo llevo dando ya a mis compatriotas aquí en España es que no hagamos caso a los políticos. Tenemos que ser más responsable que ellos. En España ahora hay una lucha bizantina electoralista, partidista, entre políticos. Ya lo decía el director de la OMS, cuando los políticos discuten, la sociedad lo paga con muertes. Y aquí en España estamos viendo que las medidas están siendo bastante laxas. Ahora estamos discutiendo en el Parlamento si debemos o no, si podemos transitar por el territorio nacional entre las familiares, entre los allegados, sea lo que sea ese término signifique. Si tenemos que estar 10 o 6 en la cena de Navidad, insisto, mi consejo es no hacer caso a los políticos, ser mucho más responsables que ellos. No tenemos que seguir siendo tutelados por los políticos, porque el virus, la responsabilidad es de todos. Sabemos que no debemos reunirnos más de lo necesario. Debemos que tener ventilación en nuestros hogares. Tenemos que seguir usando la mascarilla. Intentar movernos, desplazarnos lo menos posible entre regiones. Esas son las claves realmente. Al virus le gustan las reuniones, le gusta la juerga, le gusta las relaciones familiares y sociales. Eso tenemos que impedir, al margen de los mensajes que nos llegue desde las administraciones. José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global. Un gusto conversar contigo. Un placer, y siento haberme extendido, pero es que no. Me emociono demasiado. Nada, se nos ha ido volando, así que no te preocupes. Se nos ha ido volando, no hubiéramos quedado conversando más contigo felices. Muchas gracias. Un placer, gracias. Un nuevo invitado de lujo, hemos estado en Alemania, hemos estado en España, vamos a ir también a Inglaterra. Esto es Conexión Global. Bueno, y en los recomendados de hoy en Conexión Global, Mario Arriagada nos va a llevar a reflexionar con un documental sobre Boko Haram que es realmente terrible, el rapto de hijas, hermanas, nietas, una realidad horrorosa, pero además también, ¿qué habrá inspirado a Barack Obama para escribir sus memorias? Mario. ¿Qué tal, Mónica? Hoy hablaremos sobre la última y dramática irrupción del grupo terrorista Boko Haram, que la semana pasada nuevamente cometió un ataque que involucra el secuestro de jóvenes.
fue en la localidad nigeriana de Katsina, donde esta milicia yihadista cometió su último atentado que afectó a una escuela donde más de 300 estudiantes fueron capturados y sin que hasta ahora se conozca su paradero. El hecho inevitablemente recuerda lo que ocurrió en 2013 cuando los extremistas irrumpieron en una escuela nigeriana de la localidad de Chibok, secuestrando a más de 270 niñas y adolescentes. El hecho consternó a la comunidad internacional, que inició una campaña para que Boko Haram entregara a las cautivas. Y a propósito de este hecho, Mónica, les voy a recomendar hoy un documental estrenado en 2018 por HBO, Hijas robadas, secuestradas por Boko Haram, el cual sigue el relato de 2 de las 82 víctimas que fueron recuperadas recién el año 2017. They told us that they're here to protect us. They are not soldiers, they are Boko Haram. The moment Obama carried that placard, boom, everyone was talking about the Chibok girls. Gaskiya wannan ranar da duk lokacin da na tuna kawai tafiya ne. Abin da na ji da abin da na gani cewa anya wannan ni ne na fita daga cikin wannan wahala. Still going on. Yanci dai yanayin da na gane yanci zaki ki samu da yardan Allah. Lo triste, Mónica, es que decenas de estas jóvenes aún no han sido localizadas y muchos temen que pase lo mismo con los estudiantes capturados el viernes pasado y que llevó al gobierno nigeriano a cerrar cientos de colegios por el terror de Boko Haram, que busca aplicar la Sharia, la versión más radical de la ley islámica. Bueno, y ahora vamos a cambiar completamente de tema, porque muchos han hablado de una tierra prometida, las memorias de Barack Obama. Y hace unos días atrás, en medio de la promoción de este libro, que ha sido un éxito de ventas, el expresidente de Estados Unidos dio una entrevista a Entertainment Weekly, en la cual admitió que escribir este texto le tomó más tiempo de lo que él pensaba. Por eso tuvo muchos momentos para desestresarse y para eso recurrió a las series. ¿Y cuáles fueron las producciones que lo ayudaron? Bueno, el mismo Obama respondió textual: Better Call Saul, por sus personajes geniales y su exploración del lado oscuro del sueño americano, The Good Place, que es una combinación sabia y dulce de la comedia tontorrona y las grandes preguntas filosóficas, y Watchmen y The Boys, por cómo cambian las convenciones de los superhéroes en sus cabezas para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación, dijo Obama. Y fíjate que varios protagonistas de estas series quedaron impresionados por haber ayudado en parte al expresidente a escribir su libro. Reacciones que fueron comentadas por los actores y productores en las redes sociales. Mónica. Vamos a seguir hablando de los efectos políticos y económicos de la segunda ola europea de COVID y en Estados Unidos. Para eso es bueno comparar desde qué realidades también separan los países. Evidentemente, vamos a ver el PIB del 2019 para ver cómo enfrentaron, en qué pie estaban para enfrentar esta tremenda crisis económica, sanitaria y social. $65.474 per cápita, evidentemente una potencia, Estados Unidos, pero con tremendos niveles de desigualdad. Le sigue, dentro de los países que estamos comparando, no estamos comparando todo el mundo, le sigue Alemania, una potencia exportadora en Europa, $46.427 es el PIB per cápita. Luego entonces viene Reino Unido, que enfrenta además todo lo que tiene que ver con el efecto COVID, pero además ya vamos a estar conversando desde Gran Bretaña con uno de nuestros invitados, pero enfrenta la crisis económica, el COVID, la salida de la Unión Europea, así que una situación compleja. El crecimiento que tuvieron en el tercer trimestre de 2020, por eso ponemos cifras comparables, ahí tenemos en general puros decrecimientos dramáticos, como un 9,6% en Reino Unido, y podemos ver, claro, un 8,7% en España. Ahora, cuando ustedes ven a Estados Unidos, dicen, ¿pero cómo? Tuvo un 33,1% de crecimiento. Sí, pero eso es un hecho puntual a raíz de la tremenda caída que había tenido en los anteriores trimestres y por eso tiene un repunte en comparación con los anteriores que
le sirvió en algún momento también a Donald Trump en medio de la elección que termina perdiendo, pero que le sirvió para decir estamos retomando la economía, porque efectivamente la estaban retomando y la están retomando. Y en la pobreza, cuando hablamos de pobreza estamos hablando de países muy ricos, pero que también tienen alta desigualdad y tienen bolsones de pobreza importantes. Claro, los más relevantes son, por ejemplo, el de España con un 20,7% y el de Italia con 20,3%, además con niveles de cesantía fuertísimos, sobre todo entre los jóvenes, obviamente la población de mayor edad, y las mujeres más castigadas que los hombres, que es un tremendo tema en esta pandemia, volver a trabajar para las mujeres, muchas de las cuales lamentablemente en un mundo machista se han tenido que quedar en las casas cuidando a los hijos, que no tenían colegio, reincorporarlas al trabajo va a ser muy duro. En Estados Unidos una tremenda potencia, de igual manera hay un 15,1% de pobreza, y en el Reino Unido vemos un 18,6%. De los países que comparamos, el más bajo es Francia con un 13,4%, y luego está Alemania con un 16%, y también hay que considerar en los efectos económicos, sociales y políticos en cada país, evidentemente el estado de respaldo social que tiene cada uno de los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, muy débil en el caso del sistema médico y toda la discusión ahí en Estados Unidos del Obamacare frente a una pandemia, por ejemplo, versus un sistema con mucha protección como el francés o el alemán, temas que vamos a seguir conversando a continuación. Esta pandemia, que duda cabe, es una crisis social, es una crisis sanitaria, es una crisis económica y que tiene evidentemente consecuencias políticas importantes y relevantes. Para hablar de ellas nos acompaña Jaime Baeza. Jaime, gracias por estar con nosotros nuevamente. Es profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muchas gracias. También le damos la bienvenida desde Londres, lo habíamos prometido. Ahí está Diego Sasso. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Él es cientista político, investigador del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, y está haciendo un doctorado en ciencia política en la London School of Economics. Ahí justamente te saludamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, por la invitación. Queremos comenzar contigo y preguntarte en qué momento está Gran Bretaña y específicamente además Londres, que vuelve a estrictas medidas de confinamiento. Sí, bueno, hoy día precisamente comenzó una nueva medida de reclusión en la ciudad de Londres, pero no es solo en el Reino Unido completamente, sino que es en la ciudad de Londres, sí, y también en algunas zonas del sur. Estamos en el nivel más estricto de las medidas de confinamiento, aunque a mí me gustaría hacer el detalle de que, comparado con lo que hemos visto, lo que pasa en Chile, las medidas tienen mucha más flexibilidad, en el sentido de que uno tiene posibilidades de moverse dentro de la ciudad, incluso a salir hacia el exterior, no pedir permiso. No hay militares en las calles, la dinámica de reclusión funciona de otra manera. Sí, y en ese sentido quisiera preguntarte cómo se ve desafiado el liderazgo de Boris Johnson, porque quien primero era negacionista, después se enferma de COVID, cambia de postura y después viene todo el proceso de vacunación y ahora dice, bueno, yo me salvo... No yo, sino que Inglaterra, en el fondo, Gran Bretaña, Reino Unido, como se le quiera llamar, en el fondo, se salva un poco solo en el sentido de que vamos por la vacuna ya, porque no tenemos que seguir los patrones ni las normas de la Unión Europea, haciéndole un poco de barra con esto al Brexit, ¿no? Que está todavía cómo se hace en cuestión y en negociación. ¿Cómo afecta al liderazgo de Boris Johnson y cómo es evaluado él respecto a cómo enfrenta esta pandemia? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Boris Johnson fue electo, ¿cierto?, como primer ministro con una misión esencial, que era concretar el Brexit. En ese contexto entró él con mucha fuerza, de hecho logró apoyos el año pasado en las elecciones generales muy fuertes que reafirmaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, se encontró con esta contingencia que finalmente le abrió un foco, el cual no estaba preparado. Y eso ha mostrado esta zigzagueante, eso da una cierta razón de por qué ha tenido este comportamiento zigzagueante. En un comienzo tuvo, ¿cierto?, esta política del rebaño, después nos fuimos a la reclusión absoluta, después ha ido liberando un poco las medidas. De hecho, lleva cinco estrategias distintas y eso le ha abierto focos de polémica en distintos ámbitos. En primer lugar ha bajado
su popularidad desde el 40 al 20% en estos meses de pandemia, es decir, un descenso de la opinión pública. Tiene oposición interna dentro de su propio partido, el Partido Conservador, ¿cierto? Donde incluso cerca de 50 parlamentarios en la última propuesta que hizo para la medida de confinamiento no apoyaron su propuesta. Tenemos también el levantamiento de los territorios, donde hay esta figura de los alcaldes que se levantan por medidas que no son consultas. Así que sí, el liderazgo de Boris Johnson ha estado bien cuestionado y precisamente por un comportamiento zigzagueante cuando se requiere medidas de claridad y control en un contexto de crisis. Otro liderazgo cuestionado es el que queremos que nos apuntes tú, Jaime, que es Donald Trump en Estados Unidos. Hagamos el paralelo o incluso de tres vías. Boris Johnson, lo escuchamos que nos contaba Diego. Donald Trump, ¿cómo le afectó en la elección, la pandemia, pero además esta segunda ola, cómo la ha enfrentado versus lo que vemos también en otros países, en Europa, como por ejemplo una Angela Merkel? A ver, Donald Trump básicamente abandonó el trabajo. Y incluso hoy día que tuvo después de la elección. Después de la elección, abandonó el trabajo, incluso hoy día tuvo un consejo de gabinete en el cual no se supo nada, e incluso su renunciado ministro de Justicia ni siquiera fue. O sea, ese es el nivel de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y básicamente lo que ha quedado del trabajo está en manos del secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, que participó en la primera vacunación en la George Washington University hace un par de días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Donald Trump? Básicamente que él nunca creyó en la importancia de esto porque le afectaba electoralmente, le terminó costando la elección y por lo tanto está indignado, está enojado, no reconoce y por lo tanto no se mete. Él quería abrir la economía y se peleaba con los gobernadores que pedían medidas más estrictas, algo así como lo que le pasó a Bolsonaro. Algo como lo que le pasó a Bolsonaro particularmente, dos sistemas federales y en el caso de Trump el hecho de que el presidente electo Joe Biden ya generó un equipo COVID. O sea, está Javier Becerra, fiscal general de California, que es el nuevo ministro de Salud para los efectos. Ministro de Salud. ¿Qué va a hacer, digamos? ¿Qué va a hacer? Si es que es ratificado por el Senado, en el caso de él debería hacerlo. Pero también que el famoso Dr. Fauci, Anthony Fauci, que ha sido el líder, que es el virólogo en jefe, ha sido ratificado y es más, ha sido designado como encargado específicamente de un equipo que va a discutir el tema. Si tú lo comparas, por ejemplo, con los liderazgos europeos, vas a ver que es muy distinto. Bueno, Diego lo estaba mencionando el caso del Reino Unido. En el caso del Reino Unido hay una devolución a partir de la generación de las nacionalidades y de los parlamentos locales, donde hay una política que es general para el Reino Unido, pero hay ciertas especificidades que son para Escocia, que son para Inglaterra, que son para Gales e Irlanda del Norte. Así todo se ve que es una discusión nacional. En Estados Unidos no hay una discusión nacional y depende particularmente de los gobernadores. Y obviamente algo que decía muy importante, Diego, en el manejo de la seguridad pública detrás de la crisis, en Estados Unidos no solo no están los militares, no está la Guardia Nacional, sino que constitucionalmente es muy difícil aplicar medidas como las que se podrían, por ejemplo, aplicar en Chile. Hay muchas más barreras para restringir esas libertades civiles. Quiero ir donde Diego para preguntarte, también esto tiene consecuencias políticas, Diego, porque tiene consecuencias económicas a la vez. ¿Cuán fuerte se ha visto golpeado el Reino Unido también en lo económico por la pandemia, pero además con la perspectiva de este Brexit que pudiera ser sin acuerdo y por lo tanto, dicho de manera muy coloquial, lo que se llamaba con un Brexit desordenado? Sí, desde mi punto de vista, las consecuencias negativas del coronavirus, pero además la salida del Brexit, aún no son identificables en la realidad. El gobierno ha estado, ¿cierto?, entregando estos apoyos a los trabajadores que se han quedado sin trabajo cuando entramos a la reclusión completa, en particular en el área de servicios, pero lo que va a ser el desafío va a ser el próximo año. De hecho, las estimaciones son de que la caída del Producto Interno Bruto del Reino Unido para el próximo año, a partir de la consecuencia solo del COVID, va a ser cerca del 11%, lo cual constituye la caída más grande de la caída del PIB en los últimos 300 años. Y si a eso le agregamos una salida sin acuerdo del Brexit, el panorama es bien preocupante para esta isla, porque, y eso explica además que las negociaciones por un acuerdo de salida, que digamos a fin de mes es el deadline, si no se logran, en cualquiera de las condiciones, si se logra o no se logra, van a ser perjudiciales para el Reino Unido, pero
en mayor medida, si es que no lo logran, las consecuencias van a ser muy grandes para los bolsillos de todos los ciudadanos que recibimos acá. Sí. Y con largas filas de aduanas, con retraso en la entrega de productos, complicaciones para las empresas. Quiero preguntarles algo a los dos. A ver si me pueden ayudar los dos con este tema. La desigualdad también ha vuelto a estar en el tapete y el cuestionamiento a veces positivo y a veces negativo a los sistemas escolares. La desigualdad respecto a los niños que no tienen acceso a Internet, los que pueden estudiar y los que no. Los sistemas sanitarios, los que funcionaron bien y los que funcionaron mal. Algunos países tienen que enorgullecerse de lo que tienen y otros no. Por ejemplo, podría ser un buen contraste Reino Unido versus Estados Unidos. ¿Quién tiene sistema de salud público y quién no? Por ejemplo. Y el tema que yo les decía, claro, también el porte del Estado, el apoyo a los ciudadanos, de parte, cuánto entrega el Estado para apoyar a los ciudadanos en momentos de crisis, como los que estamos hablando. Hablamos ya de dos países ricos, claro, Estados Unidos tiene un porte mucho más grande. Pero hablemos, por ejemplo, del sistema sanitario. ¿Cómo lo ven? El contraste entre uno y otro país, Jaime. Bueno, en el caso del Reino Unido, ¿cierto? Creación de la posguerra Clement Attlee, ¿cierto? La creación del National Health Service, que es tan importante que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 lo pusieron como una de las escenas importantes para mostrar la cultura británica, mientras que en Estados Unidos tú tienes una guerra por si va a haber más o mejores seguros y si el Obamacare sobrevive o muere. Esto se llevó a la Corte Suprema. Efectivamente hay un problema en Estados Unidos sustancial, pero que también tiene que ver con las estructuras políticas. Yo no soy experto en salud pública, yo lo que sé son instituciones políticas. Políticamente tiene una consecuencia, pero además el punto es que la construcción del Estado federal norteamericano y cómo ha sido concebido el Estado federal deja muchas las atribuciones, no solo en materia de salud, bueno, está en el sector privado, pero en materia de educación es a nivel estatal. Y las decisiones que toman los gobernadores muchas veces impactan en la vida diaria del ciudadano norteamericano mucho más que lo que el Estado federal haga. Claro, expliquémosle a la gente que cuando hablamos de un Estado federal como el de Estados Unidos o el de Alemania, cuando hablemos de, en el caso de Estados Unidos, cuando hablamos de un sistema federal, es un país dividido en estados. Cuando hablamos de lo estatal, estamos hablando de lo local. Normalmente en Chile, cuando hablamos de lo estatal, estamos pensando en lo nacional. No, aquí cuando hablamos de lo federal en Estados Unidos, estamos hablando del nivel global, macro, y lo estatal, tienen una constitución propia, además, claro, con legislación propia. Exacto, legislación, ayuntamiento, en fin, hay varios niveles. Ahora, después te voy a preguntar con Alemania, que también es un país federado, entonces también es interesante verlo ahí. Diego, ¿cómo se ha revalorizado el sistema público inglés de salud? De acuerdo con lo que decía Jaime, acá el NHS, que es el servicio de salud de los ingleses, es un motivo de orgullo total. De hecho, en todos los discursos de Boris Johnson en términos del control de la pandemia, no hay ningún momento en que no deje de agradecer en torno a los funcionarios y a lo que constituye como esencia de los ingleses. De hecho, también no es casualidad que en el contexto de la vacuna, las áreas prioritarias de quienes van a acceder primero a la vacuna es, por cierto, la gente adulto mayor, pero también los profesionales de la salud. Y eso refuerza la idea de que este es un emblema de orgullo y de protección que deben tener los ingleses respecto a su propio sistema. Para cerrar, para cada uno me gustaría que me ayudara con una reflexión. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que sale fortalecido? Tal vez no es en lo inmediato, pero que creen que va a salir fortalecido de una crisis como esta. Pueden identificarlo con un hombre o con una mujer, pero ¿qué tipo de liderazgo finalmente es el que necesita un país en momentos en que una pandemia desafía lo económico, lo político, lo social? Democrático, que crea en la ciencia, eso es fundamental y yo creo que eso explica lo de Estados Unidos. Que sea empático, pero sobre todo, Angela Merkel el otro día, que no es dada las emociones... ¿Tú la encarnarías en ella? Sí, para mí Angela Merkel debería ser presidenta del mundo en muchos sentidos. Pero, no es mujer, para empezar. Para empezar es mujer, tiene una ideología súper clara en términos de democracia, humanismo, entendimiento de las libertades públicas, pero también de que vivimos en comunidad. Y lo encarnaría en otra persona, Anthony Fauci. Sabe hacer política, pero basado desde la ciencia, y fue capaz de trascender al gobierno de Trump. Diego, ¿qué características y qué personas se te ocurren? Sí, me sumo a las características que dice Jaime. Agregaría además poner atención a los territorios, y eso ha sido algo que ha demostrado esta pandemia. La idea de tomar decisiones desde el centro y no consultar respecto a las dinámicas locales puede ser una carencia que los líderes tienen. A mí me cuesta personalizarlo, me gusta más decir cómo no deben ser, pero lo que sí creo... Bueno, ¿cómo no deben ser? ¿Cómo no? Bueno,
como no deben ser, bueno, como por ejemplo el liderazgo de Boris Johnson, que han sido muy zigzagueantes, y esa es la principal fuente de la crítica. En las crisis, esencialmente, los liderazgos tienen que tener tranquilidad en el mando, poder proveer certezas y seguridad respecto hacia dónde se dirige el rumbo. Y transparencia, me imagino también, ¿no, Diego? Con la buena comunicación política, la confianza y la transparencia es súper importante, sobre todo en estos momentos. Esa transparencia, además, en sintonía con escuchar y lograr atender las necesidades de los propios territorios. Diego, Jaime, un gusto hablar con ustedes y aprender de ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Te aviso que el que comienza en Conexión Global se queda, así que... Bueno, aquí estaremos desde la larga noche europea conectándonos. Un abrazo y que en verdad salgan adelante y que podamos aprender también de lo que están viviendo ustedes acá en Latinoamérica. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Jaime Deza, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en Conexión Ya llevamos Global. varios años ya. ¿Ah? Ya llevamos varios años. Sí, el mensaje para bueno, Diego. No, contigo empezamos incluso en otro canal. Incluso en otro canal con temas internacionales. Muchas gracias. Bueno, y para ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. La idea era tener una visión para nuevamente recalcar, es cuando hablamos de conexión global, estamos todos conectados. Lo que ocurre con uno nos influye a otros y evidentemente esto queda muy de manifiesto en un caso como el COVID. Podemos mirar a otros territorios, a otros países también para aprender de los éxitos y también de los fracasos. Nos vemos el otro miércoles. Chao.